Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en gestión de comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 12, el papel del COPAS en la investigación de eventos de origen laboral. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra. Él es médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por esa bienvenida. Qué bueno tenerlos de nuevo a todos acá en estos encuentros educativos. Hoy ya en nuestra sesión 12, donde hablaremos del papel del COPAS en la investigación de esos eventos de origen laboral, es decir, de esos accidentes de trabajo, de esos incidentes y de esas enfermedades laborales. Qué bueno ver también por acá que van aumentando el número de asistentes a estos encuentros y eso garantiza pues que sean muchas más las personas impactadas en toda esta ruta de conocimiento que hemos tenido alrededor de todo este año. Hoy cerrando en nuestra sesión 12, donde hablaremos pues de el papel fundamental que cumple nuestro comité técnico paritario de seguridad y salud en el trabajo. La frase que va a guiar este encuentro, que nos va a dar contexto, es de Arthur Miller, que la parafraseo un poco, donde dice que la tarea del intelectual consiste en el análisis real de las situaciones con el fin de descubrir sus causas. Estas situaciones le agregué yo como palabra adicional porque es precisamente ese el objetivo de las investigaciones de los eventos de origen laboral, hacer un ejercicio intelectual de análisis donde pensemos cuáles son las causas que nos llevaron a ese evento para intervenirlas y evitar que se presenten nuevamente. El objetivo es, pues, reconocer la importancia y las funciones que tiene ese comité técnico en la investigación de los eventos de origen laboral. Recordando, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, es un órgano de representación que se encarga de la promoción y la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Entonces, siempre partimos del origen. Si tenemos en cuenta que ese es el objetivo fundamental, que es ser un órgano de representación frente a la promoción y la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo, entendemos su papel fundamental en la investigación de los eventos de origen, aportando al análisis de esa investigación, pero además proponiendo medidas de intervención y vigilando que esas medidas de intervención se cumplan efectivamente. Para eso, para el tema que nos involucra el día de hoy, es muy importante que tengamos en cuenta este marco conceptual. El primero es el de incidente laboral. Bueno, y como paréntesis, para todos los miembros del COPAS también debe quedar muy claro este marco conceptual. El primero es el de incidente laboral. El incidente laboral es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con las actividades laborales que yo desempeño y que tuvo el potencial de ser un accidente, es decir, tuvo el potencial de ocasionar un daño, pero no ocurrieron lesiones ni se presentaron daños a la propiedad o pérdida en los procesos. El accidente laboral o el accidente de trabajo, por otro lado, entonces sí es un suceso igual repentino, acaecido por causa u ocasión del trabajo, es decir, en el curso del trabajo en relación con este, pero que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Y es muy importante también que tengamos en cuenta todo ese componente psiquiátrico de salud mental, porque se puede ver afectado en la ocurrencia de algunos eventos y se debe abordar como un accidente de trabajo también.
Hay que tener también en cuenta la definición de accidente grave. El accidente grave incluye la misma definición de accidente laboral, es decir, como un suceso de repentino con causa o ocasión del trabajo, y acá lo que se va a determinar como grave es esa lesión orgánica que sufrió el trabajador, que puede ser una amputación de cualquier segmento corporal, una fractura de huesos largos, llámese el fémur, llámese el húmero, un trauma cráneoencefálico, unas quemaduras de segundo o tercer grado, lesiones severas de la mano como el aplastamiento, la amputación, la misma quemadura, las lesiones severas de la columna vertebral que comprometen la médula, es decir, que tiene una afectación neurológica, lesiones oculares que afecten la agudeza visual o el campo visual y lesiones que afecten la agudeza auditiva, es decir, relacionadas con barotrauma, trauma por presión o trauma auditivo. Y es importante que desde ya hablemos de esa definición de accidente grave porque va a tener implicaciones en la investigación. Y la investigación pues se define como ese proceso de análisis de la exposición a factores de riesgo que nos va a permitir determinar y ordenar las causas que llevaron a que ocurriera un accidente, un incidente o una enfermedad laboral, con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Y me salté la definición de enfermedad laboral, que es esa que ocurre por exposición a factores de riesgo o a condiciones inherentes al trabajo. Entonces, este marco de definiciones es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo potencialicemos con nuestros copas porque nos va a permitir entender las funciones en el abordaje de la investigación. ¿Dónde lo encontramos? Resolución 1401 del 2007, que es la que reglamenta la investigación de los eventos de origen laboral. Allí vamos a encontrar estas definiciones y va a ser el marco de este encuentro. En estos encuentros nos hemos enmarcado sobre todo en la resolución 2013 del 86, que es la que regula el funcionamiento y la conformación de los comités paritarios, pero hoy nos vamos a centrar en la 1401 que nos habla puntualmente de la investigación y de esa concepción. También dentro del marco conceptual es muy importante tener en cuenta esta definición de causa inmediata, ¿sí? Porque vamos a hacer una diferenciación de las causas. Las causas inmediatas son las circunstancias que se presentaron justo antes del evento, justo antes de la ocurrencia de la enfermedad, lo que llevó a la ocurrencia, ¿cierto? Entonces son causas que se pueden sentir, se pueden observar, que son fáciles de describir y que las clasificamos como actos subestándar o inseguros, que hace referencia a los comportamientos, y condiciones subestándar o inseguras que hacen referencia a las circunstancias del entorno, ¿sí? Estas causas inmediatas responden de forma inmediata a lo que ocurrió, pero es fundamental que las tengamos porque ellas nos van a llevar a las causas básicas. ¿Cuáles son las causas básicas? Son las causas reales o las explicaciones de esas causas inmediatas, son las razones por las que yo tuve un acto inseguro o las razones por las que hay unas circunstancias o unas condiciones subestándar. Entonces, al identificar estas causas básicas, ayudan a explicar los porqués de esos actos y a intervenirlos. Una forma de verlo es que las causas básicas nos llevan a las causas inmediatas y son las razones por las cuales ocurren esas causas inmediatas. Y estos dos conceptos también de causa inmediata y causa básica o causa raíz es la que nos va a permitir en ese análisis de causalidad que va a ser fundamental cuando realicemos los procesos de investigación del accidente y la enfermedad laboral. Veo que están haciendo algunas preguntas en el chat, las vamos a ir recogiendo para responderlas al final. Entonces, para lograr comprender cuál es el papel del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación del accidente de trabajo, la enfermedad laboral, tenemos que comprender, al menos de forma muy general, muy panorámica, cuál es el papel de la organización frente a un accidente o una enfermedad laboral. Pues frente al accidente de trabajo, como suceso repentino, lo primero que tenemos que hacer es brindar los primeros auxilios y trasladar al trabajador a un centro asistencial donde sea atendido. Lo primero es garantizar la atención. Antes, en los centros asistenciales era un requisito tener el FURAT. El
formato único de reporte, que ese es el siguiente paso, pero ya no, se debe garantizar la atención y luego hacer el trámite administrativo. Entonces, luego que el paciente está siendo atendido, que el trabajador está siendo atendido como organización, yo debo hacer de inmediato el reporte de accidente de trabajo, el FURAT, el famoso FURAT que muchos conocemos, formato único de reporte de accidente de trabajo. A partir de ese reporte se dan las prestaciones asistenciales a el trabajador y en los próximos 15 días debemos hacer la investigación del evento. Se debe hacer la investigación de ese accidente de trabajo. Esa investigación parte de la conformación de un equipo investigador que vamos a ver cómo está conformado, de adoptar o implementar una metodología para la investigación, porque hay diferentes metodologías que nos permiten precisamente conocer esas causas y finalmente definir el formato a investigar, que el formato en general está dado por nuestra GRL, que desde Positiva lo encontramos en nuestras plataformas y ahora le vamos a dar un vistazo. Finalmente, dentro de ese proceso de investigación, realizar la investigación y diligenciarla en el debido formato de forma veraz y objetiva, todo lo que nos llevó a identificar esas causas, primero inmediatas y luego reales del accidente de trabajo. Eso en cuanto al marco de la investigación, pero la investigación se hace para impactar en eso que ocurrió, es decir, no para identificar un culpable y asignar una culpabilidad, sino para identificar qué debo corregir dentro de eso que hallé. Entonces, el siguiente paso grande es la implementación de medidas de acción o medidas de corrección producto de la investigación. Ahí nos lo dice la ley puntualmente cuáles son las recomendaciones del copaso del vigía, de las autoridades administrativas o de la ARL. Y vamos a ver ahora también un poco del papel de la ARL en esa investigación. Y también entonces dentro de ese proceso pues se deben proveer los elementos, los recursos, los bienes, los servicios, todo lo que se necesite para implementar esas medidas que surgen de la investigación. Y finalmente hay que hacerle dentro de la organización el seguimiento a las acciones ejecutadas dentro de cada investigación, llevando archivos y mecanismos de verificación. Entonces, de forma muy global y de forma macro, ¿qué hace una organización frente a un accidente de trabajo? Primero, da la atención inicial, garantiza los primeros auxilios por la brigada de emergencias y luego traslada a un centro asistencial, luego hace el reporte en los primeros 2 días de acuerdo con el FURAT, luego hacemos la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo y vamos a ver que los accidentes graves y mortales tienen unas características adicionales de reporte y del grupo investigador y a partir de ahí se hace esa investigación con un equipo que está conformado por ley que debe hacer un análisis juicioso y plasmado en un documento y que ese análisis pues se tiene que traducir en el paso siguiente que es la implementación de unas medidas correctivas y que también dentro de la organización se debe hacer verificación y seguimiento a esas medidas. Eso es de forma global lo que debe hacer una organización frente a un accidente de trabajo. Ahora, vamos a hacer el comparativo que debemos hacer frente a una enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral, como vimos en su definición, ya no es un suceso puntual, ya no es un suceso repentino, sino que es una condición de salud que se va ocurriendo por el acúmulo de exposición a factores de riesgo. Y entonces no es una cosa súbitamente que ocurre, sino que es una condición que se gana en el tiempo. Lo primero para el abordaje de la enfermedad laboral en las organizaciones, que tristemente lo tenemos que decir, en accidente de trabajo vamos bien con el reporte. En general no hay tanto subreporte, aunque sí puede haber, sobre todo con los accidentes leves. Pero no hay tanto subreporte como ocurre con la enfermedad laboral. Pocas veces en las organizaciones tienen tan claro qué hacer con la enfermedad laboral como sí lo tienen con el accidente de trabajo. Entonces, para entender esa notificación de enfermedad laboral, tenemos que saber de tres palabras claves o conceptos. El diagnóstico de enfermedad laboral en primera oportunidad, el diagnóstico de enfermedad laboral en primera instancia y el diagnóstico de enfermedad laboral en segunda instancia. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro país
quien es el médico tratante o quien es la puerta de entrada a los servicios de salud es el médico de la EPS. Entonces, el primero en diagnosticar la enfermedad como sospechosa de enfermedad laboral debe ser la EPS, que viene ligada a un diagnóstico del código CIE-10 o a partir del próximo año con la implementación del CIE-11. Es decir, tenemos un diagnóstico establecido. Puede ser por el médico de la EPS, que suele ser el más habitual. A eso se le llama diagnóstico en primera oportunidad. Sí, en primera oportunidad tenemos un diagnóstico sospechoso de enfermedad laboral, que también puede ser sospechado por médico de la ARL o por médico de la empresa o el que tenga contratado para exámenes ocupacionales. Pero la puerta de entrada suele ser el médico de la EPS. Ese es un diagnóstico en primera oportunidad, pero es un diagnóstico que no está en firme, que es sospechoso. Entonces, algunas EPS tienen definido un proceso en el que va a un médico centinela o a un médico laboral de la organización que dice, sí, reúne todas las características para ser una enfermedad laboral. Entonces, cuando hay una sospecha o un diagnóstico de enfermedad laboral en primera oportunidad, se notifica a las partes. Es decir, EPS notificó a ARL, a empresa y al trabajador. Y vamos a ver que es muy importante que cuáles son las partes relacionadas. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando la EPS hace un diagnóstico en primera oportunidad, lo más frecuente es que una de las partes apele a ese diagnóstico. Es decir, ARL diga, no encuentro evidencia suficiente para decir que es enfermedad laboral, no estoy de acuerdo con el dictamen. Puede ser ARL, misma empresa puede manifestar, no, en nuestra organización yo tengo estos controles, no considero que es enfermedad laboral. O el mismo trabajador puede decir, yo no considero que es enfermedad laboral. Cuando se da esta disputa que las partes no están de acuerdo, pasa a una primera instancia, es decir, aclarar esa disputa que se generó. Esa primera instancia corresponde a las juntas regionales de calificación de la enfermedad. Acá lo que se va a calificar es el origen de la enfermedad. Entonces, tenemos para ejemplificar este proceso. Tengo un trabajador con un diagnóstico de síndrome de manguito rotador. El médico de la EPS en su interrogatorio considera que es de origen laboral, pues dice sospechoso de origen laboral. La EPS, quien hace el diagnóstico en primera oportunidad, reporta esa enfermedad laboral, pero desde la empresa y el análisis que hace con ARL dice, no, acá él no tiene actividades por encima del hombro, no tiene actividades que impliquen movimientos repetitivos, por lo que consideramos que no es una enfermedad laboral. Entonces, ¿quién va a dirimir esa discusión? La primera instancia, que corresponde a las juntas regionales de calificación de la enfermedad. Y si con ese concepto de origen laboral o no laboral, es decir, común, no está de acuerdo las mismas partes, se va a una segunda instancia, que la segunda instancia, y es el dictamen, en este proceso, el dictamen final, es la Junta Nacional de Calificación de la Enfermedad Laboral, que la Junta Nacional es para todo Colombia y acá llegan todos esos procesos que se consideran que no está claro el origen. Entonces, primera oportunidad, cualquier médico, en general en nuestro sistema de salud, el médico de la EPS ligado a un diagnóstico de CIE-10. Primera instancia, esta es primera oportunidad, primera instancia, cuando alguna de las partes no está de acuerdo, juntan regional de calificación de la enfermedad laboral. Y si no se sigue de acuerdo con este dictamen, va a Junta Nacional. Esas son las instancias. ¿Y por qué desde la organización y desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tener claro este proceso? Porque la enfermedad laboral se debe investigar cuando está en firme, es decir, cuando en alguna de las partes, en la primera oportunidad o la primera instancia, todas las partes estuvieron de acuerdo. O finalmente, cuando la Junta Nacional dice que es una enfermedad laboral y la deja en firme, así las partes no estén de acuerdo. Ahí debemos proceder a investigar.
Pero entonces, ¿qué pasa en el antes? En el antes tenemos ya un trabajador que está enfermo, en el mismo ejemplo del manguito rotador, puede ser un trabajador que ya viene mucho tiempo con los síntomas, que ya está siendo tratado, porque en estos procesos de primera instancia y segunda instancia se puede llevar incluso años. Entonces, desde ahí, como organización, yo ya debo tener a ese trabajador identificado en el programa de rehabilitación laboral, que es obligatorio para todas las organizaciones, y aunque se reglamentó para las enfermedades laborales, debemos pensarlo también para todas las enfermedades para poderle dar trámite a esas recomendaciones y esas restricciones. Ejemplifico de nuevo, el paciente con el síndrome de manguito rotador que está en ese proceso de determinarle el origen, puede ser, ya llegó una primera instancia o una segunda instancia, debe ser seguido por la empresa para adaptar las recomendaciones y restricciones funcionales al entorno laboral que lo hace un médico laboral, y así poder evitar que la condición progrese. Pero la investigación y el reporte se hace una vez está en firme. Entonces aquí vemos que así como hay un FURAT por parte del accidente de trabajo, tenemos un FUREL que es el formato único de reporte de enfermedad laboral y que se hace una vez está en firme. Entonces acá vemos que sobre todo en el pre y en el antes empieza a haber una marcada diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Luego viene la investigación de todas las enfermedades laborales, y para ese proceso de investigación, ahí sí es similar al accidente de trabajo, se debe conformar un equipo investigador, se debe adoptar una metodología y un formato para investigar, y se debe hacer el análisis y el registro de la información completa. A partir de ese análisis y de ese registro, pues vamos a ir a implementar unas medidas y unas acciones correctivas, y llegamos al seguimiento de las acciones ejecutadas. Ahí sí son similares estos dos procesos. Entonces, en ese proceso y teniendo claro cómo va el paso a paso, tenemos que conformar un equipo investigador. ¿Dónde encontramos los elementos de ese equipo investigador? En la resolución 1401 de 2007, artículo 7, nos dice que el equipo investigador debe estar conformado por mínimo los siguientes tres: el encargado o líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que para casos de accidentes graves y mortales que deben reportarse, debe venir respaldado con una licencia, y los incidentes y los leves deben investigarse para el seguimiento dentro de la organización. Entonces, el primero es ese líder o ese encargado. El segundo es el jefe inmediato o supervisor del trabajador o del área donde ocurrió el accidente. Y ojo, y acá empezamos a ver la funcionalidad del COPAS, y un representante del COPAS o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Ese grupo investigador debe tener la representación del COPAS o del vigía. ¿Y por qué? Porque buscamos, y me retorno a la definición de COPAS, un órgano de representación, es decir, que en el equipo investigador tengamos a una representación de los trabajadores que tenga conocimiento en el funcionamiento del sistema de gestión y conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Esa es, desde mi lectura, la esencia para que un miembro del COPAS pertenezca al equipo investigador del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, porque ojo, este mismo es el grupo investigador de la enfermedad laboral. Y hay un cuarto personaje muy importante que nos lo dice la ley a modo de sugerencia, y es personal idóneo, experto, interno o externo en el riesgo que dio lugar a la condición, ¿cierto? Entonces, vamos a ampliar un poquito eso. Ya hablamos del encargado, del líder, del jefe inmediato y del representante. Y aparece un tercero, un quinto, pero mejor, un quinto elemento, que es la ARL, porque cuando nos habla de las obligaciones de la ARL frente a la investigación del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, nos dice, debe capacitar de forma continua al aportante, es decir, al empleador,
a su equipo investigador y al Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional. Recuerden que en el 2007 todavía no hacíamos el cambio de denominación, todavía hablábamos de salud ocupacional, no hablábamos de seguridad y salud en el trabajo. Luego, el decreto 1072 reafirma estas responsabilidades y ya hablamos del COPAS, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, nos dice, lo primero es que tiene que capacitar a ese grupo investigador y al COPAS. Y además debe participar cuando se estime necesario en la investigación de accidentes de trabajo que por su grado de complejidad, las consecuencias o las limitaciones en el conocimiento técnico del empleador hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir recomendaciones. Entonces, cuando uno analiza si tenemos un accidente grave o un accidente mortal, es un accidente complejo, pues debemos incluir a la ARL en ese grupo investigador para que aporte conocimiento técnico y favorezca la recolección de datos oportunos que permitan conocer esas causas. Y cuando decimos además que debemos tener un personal experto o idóneo en ese grupo investigador, aunque no es un requisito, habrán accidentes que por su complejidad no requieran, es decir, sean muy simples y no requieran al experto, pero que habrán otros que sí. Por ejemplo, accidentes mortales con un químico. Eso implica un especialista en el área química que nos dé el concepto técnico y que haga mejores y análisis dentro de este grupo investigador. Lo mismo, por ejemplo, en los riesgos físicos. Y ojo, en la enfermedad laboral es recomendable y es fundamental tener a un médico laboral porque entiende los mecanismos fisiopatológicos que llevaron al desarrollo de esa enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de manguito rotador del que veníamos hablando es el médico laboral, el que conoce cuáles son los rangos de movimiento, el tipo de movimiento que va a llevar al desgaste de esas estructuras que componen, esas estructuras musculares y ligamentarias que componen el manguito de los rotadores. Entonces, ese equipo investigador que fundamentalmente está contemplado por tres, pues tiene condiciones excepcionales, por ejemplo, en la enfermedad laboral, en la que tenemos que tener alguien adicional en la investigación. Entendiendo entonces cuál es el proceso que debe tener la organización, los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo para entender las investigaciones y el equipo investigador, donde es fundamental el COPAS, debemos preguntarnos ahora sí cuál es el papel que juega el COPAS en la investigación de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y para eso tengo este paso a paso, para que analicemos cuál es el papel. Lo podemos analizar desde el ciclo PHVA, ¿cierto? Desde el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. En el planear o en el planificar, las preparaciones previas a la investigación. Eso incluye la conformación del equipo investigador, ¿cierto? Entonces, en ese equipo investigador ya vimos que es fundamental el papel del COPAS, porque debe enviar un miembro, ¿sí? Ahí va a tener un papel, pero también en lo que ocurrió atrás, en la emisión de medidas preventivas frente al accidente. ¿Qué papel jugó en el COPAS en esas medidas preventivas que se tomaron antes de ese accidente? El COPAS hizo investigaciones en esa área o hizo inspecciones. Entonces preguntémosle, señor COPAS, tuvimos inspecciones en esa área donde ocurrió el accidente. Se emitieron recomendaciones de los trabajadores que ustedes canalizaron en esa área y nos va llevando si es que hubo una planeación o en ese antes ocurrió algo que se pudo intervenir. En ese mismo ejercicio debemos pensar en la recolección y en la recopilación de la información. Entonces, el COPAS, ¿qué información tiene para aportarnos? Ya lo dijimos, o cómo va a favorecer ese proceso de recolección. ¿Va a ser parte de los entrevistadores al accidente de trabajo o va a ser parte de los que hacen la inspección? Pero ojo que su papel es fundamental porque representan a los trabajadores y debe ser tenido en cuenta dentro de ese proceso de investigación. En el hacer,
El análisis de la información implica aportes de todos los miembros del comité investigador. Entonces, una vez recolectamos toda la información, llámese las inspecciones que hayan tenido el área, llámese los mismos exámenes ocupacionales que tenga el trabajador que sufrió el accidente o la enfermedad laboral, etcétera, etcétera. Ese análisis de información involucra a todos los miembros del equipo investigador y ahí es donde viene lo importante del trabajo en equipo. Primero, al líder del sistema de gestión, quien conoce cuáles son todas las acciones que se llevan a cabo en seguridad y salud en el trabajo en la organización. Entonces, su papel fundamental es aportar desde su conocimiento en seguridad y salud en el trabajo y del conocimiento de seguridad y salud en el trabajo en la organización, cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron o que llevaron a la ocurrencia de ese accidente de trabajo o de esa enfermedad laboral. Ese es el papel fundamental del líder del sistema de gestión, quien suele ser quien lidera la investigación, pero ojo, no debe ser el único que hable, porque ahí viene el otro, supervisor del área o jefe inmediato del trabajador. Entiende cuáles son las funciones de ese trabajador, cuáles son las responsabilidades y cuál es el funcionamiento en la minucia de esa área en la que ocurrió el evento. Entonces, él tendrá mucho que aportar para asentar esos conocimientos de seguridad y salud en el trabajo en el área. Y el tercero es el miembro del COPAS. El COPAS, como representante de los trabajadores, tendrá que aportar desde la realidad de los trabajadores, lo que viven a diario esos trabajadores en esa área donde ocurrió el evento y además como el equipo garante de la verificación de un adecuado proceso de investigación. Recordemos que una de las funciones fundamentales del COPAS es verificar y vigilar las acciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también es una garantía de que se está haciendo un proceso justo y adecuado en la investigación. Y ahí vienen los adicionales, ARL aportando conocimiento técnico en casos muy complejos, que además debe notificarse y debe involucrarse, y el experto en el riesgo o el experto en enfermedad laboral, que es el médico laboral, quien va a aportar conocimiento técnico a ese análisis que se debe hacer. Y el análisis no que debe quedar solo en el análisis. El análisis debe permitir identificar medidas preventivas y de protección. Y acá es un llamado a todos los miembros de los equipos investigadores, porque con mucha frecuencia uno identifica que tienen grandes ejercicios de análisis de la información, unas metodologías que vamos a ver muy bonitas, un árbol de causas muy bien logrado, una espina de pescado muy bien conformada, pero fallamos un poco en la identificación o en la elaboración de esas medidas preventivas y se quedan genéricas. Y es todo lo contrario. Esas metodologías de investigación son la base o lo que nos va a aportar para la identificación de las medidas preventivas y correctivas o de protección, que es el fundamento de la investigación, es decir, tener acciones para que lo que está ocurriendo no se repita y no vuelva a ocurrir. Eso dentro del hacer, entonces va a ser fundamental ese aporte del COPAS dentro del hacer y dentro del verificar y el actuar. Es fundamental que se elabore un plan de acción que tenga unas fechas de verificación y unas fechas de seguimiento en las que yo compruebe lo que está ocurriendo y que a partir de ahí yo elabore un informe de seguimiento y pueda definir cuándo se van a lograr dependiendo la complejidad de las medidas. Entonces ahí vuelve a tener un papel fundamental el COPAS. Dentro de sus funciones están emitir recomendaciones frente a la seguridad y salud en el trabajo, pero además verificar el cumplimiento de estas acciones y elaborar informes alrededor de esas acciones. Es también una de las funciones del COPAS incluir en sus informes mensuales, trimestrales o anuales los informes de análisis de accidentabilidad y de participación en las investigaciones. Esta es otra forma de verla. Desde el antes, con lo que hablamos, medidas preventivas, cómo se va a hacer esa intervención, en el durante,
cuál fue la recolección de la información, el análisis de causas, la validación de ese peligro, cuáles fueron las acciones que se habían tomado y no sirvieron, y ya en el después, cuáles recomiendan de esas acciones a implementar o lo que llamamos lecciones aprendidas. Entonces, es fundamental entender el papel del COPAS en ese proceso, que es lo que analizamos en esta anterior diapositiva, cómo le aporta a cada uno de los elementos en ese paso a paso, después de entender cuál es el proceso que debe tener la organización. Y ahora en esta segunda parte, la parte de cierre de este encuentro educativo, vamos a hablar de, para lograr cumplir esas funciones o ese papel, en qué debe ser fuerte el COPAS o en qué debe capacitarse. Y lo primero es que debe ser fundamental que el COPAS conozca los formatos de reporte y los formatos de investigación, que dentro de ese plan anual de trabajo y ese plan anual de capacitación se incluya para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo el diligenciamiento de los formatos y la investigación de los eventos. Entonces es muy frecuente que en nuestros comités técnicos y en la misma organización se conozca el formato único de reporte de accidente de trabajo o FURAT y no conozcamos tanto el FUREL, el formato único de reporte de enfermedad laboral, asimismo el del informe de investigación. Acá tenemos los dos ejemplos de nuestra ARL positiva y hacerles también un llamado a que exploremos los elementos de información tecnológica que tiene nuestra ARL, pues en nuestro portal transaccional de Positiva en línea y en nuestro aplicativo esencial de Alista encontramos las pestañas para realizar el reporte del accidente y el reporte de la investigación, tanto de la enfermedad laboral como del accidente de trabajo. Entonces, para cumplir en ese papel, uno de los elementos de capacitación debe ser en los formatos de reporte y en el procedimiento con nuestra ARL. Otro de los elementos fundamentales son los modelos de causalidad. Para lograr hacer ese análisis y llegar desde la ocurrencia del evento en retrospectiva hacia las causas inmediatas y las causas raíces, pues hay diferentes análisis de causalidad. Uno de los más frecuentes y de los que más se conocen es una extrapolación de un modelo de habla inglesa, que es el de las 5 WH question, o las 5 preguntas. Hablamos de qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Acá también se utiliza y en paralelo con una modificación el de los 5 porqués, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió un accidente? Porque perdió el control. ¿Por qué pierde ese control? Porque iba muy rápido. ¿Por qué iba rápido en la curva? ¿Por qué iba a alta velocidad? ¿Y por qué no tenía la capacitación para entender? Es decir, yo me pregunto el por qué, tratando de lograr caracterizar qué me llevó a ese accidente de trabajo el cual estoy investigando. Esta es una forma de verlo. Yo me paro en los efectos o en lo que ocurrió, qué daños hubo en las personas, en la propiedad, en los procesos, por qué, es decir, el accidente, cómo fue el acontecimiento, por qué, cuáles son las causas inmediatas, me voy por qué a las causas básicas o a las causas de faltas en los controles. Ese es un modelo de análisis de causalidad que se puede utilizar sobre todo en accidentes más leves, más fáciles de abordar. Pero ya para accidentes graves y para accidentes y enfermedad laboral, perdón, se recomiendan análisis multicausales que no sean tan unidireccionales porque sabemos que los eventos realmente en seguridad y salud en el trabajo no ocurren por una sola causa, sino que hay una multicausalidad. Uno de esos modelos de causalidad es el árbol de causas. En el árbol de causas logramos identificar a partir de varias causas cómo esas raíces nos van llevando a un problema y a unos efectos y buscamos identificar, es decir, acá vemos el efecto, este sería el tronco del árbol y estas son todas sus raíces. En esas raíces identificamos causas inmediatas que podemos clasificar
como actos inseguros o condiciones inseguras, y detrás de esas causas inmediatas vamos a encontrar las causas básicas, es decir, lo que explica la ocurrencia de ese acto inseguro o de esa condición insegura. Ese es otro modelo de causalidad en los que podemos fortalecer el conocimiento de nuestros comités técnicos. Otro modelo de causalidad un poco más sencillo y unidireccional o unicausal es el modelo de efecto dominó, que me llevó uno a otro. Este es importante conocerlo, no porque ya no tenga aplicabilidad, porque realmente hoy se recomienda utilizar modelos multicausales, sino para entender que en ese efecto dominó yo puedo pensar en el efecto dominó del que nos hablaba Frank alrededor de entender cada una de las secuencias en modelos multicausales como el árbol de causas. También tenemos el modelo de queso suizo, también muy unicausal, donde decimos por un peligro hubo un daño en las barreras, se alinearon esa falta de barreras y nos llevaron a la ocurrencia de un evento. Y a partir de ahí podemos llegar a otra de las metodologías del modelo multicausal de ocurrencia de eventos, que es el Ishikawa o espina de pescado, en el que identificamos un evento, un efecto, un problema y analizamos las causas de diferentes momentos que nos llevaron a esta ocurrencia. También un análisis multicausal que podemos potencializar en nuestros comités técnicos para que logremos identificar cuáles son las causas raíces o esas subcausas que nos llevaron a la ocurrencia del evento. Y la espina de pescado puede llegar a ser tan compleja como en estos modelos. ¿Cierto? Estos son finalmente metodologías, modelos, herramientas que podemos utilizar en la investigación y que va a ser fundamental que todos los miembros del comité técnico paritario de seguridad y salud en el trabajo lo conozcan, para cuando se vean enfrentados a una investigación, sepan de qué les están hablando, sepan cómo construimos estos modelos de causalidad y entiendan la esencia para que ellos, como representantes de los trabajadores y conocedores de lo que pasa en el día a día en la organización, puedan aportar a la construcción de ese proceso de investigación y sepan decirnos qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese análisis de la causalidad. Entonces ya llevamos dos temáticas en las que debemos trabajar en nuestros comités técnicos para su papel fundamental en la investigación del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, que es en el formato de reporte, en el formato de investigación y en los análisis de causalidad. Otro de los elementos fundamental que trabajemos es en la enfermedad laboral. Tristemente en nuestras organizaciones la enfermedad laboral es muy descuidada y tiene un subregistro muy marcado que afecta precisamente los indicadores y que se puede hacer una buena intervención, y es el subregistro en enfermedad laboral. Entonces debemos trabajar en toda la definición de enfermedad laboral, desde el decreto 1477 de 2014 que contempla en nuestro país la tabla de enfermedades laborales, y ahí nos habla de diferentes formas de concepción de la enfermedad laboral. La enfermedad laboral directa, que su presencia implica o se asume como una enfermedad laboral y se debe demostrar lo contrario. Y dentro de las enfermedades laborales directas de nuestro país encontramos la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero del carbón y el mesotelioma maligno. El diagnóstico CIE-10 de estos elementos ya implica la ocurrencia de una enfermedad laboral y debería llamar la atención en la organización para que se realice la investigación. También en este decreto, que es fundamental que se forme a nuestro COPAS, se habla del agente etiológico alrededor de las fibras de asbesto. Los sílices tienen muchos agentes etiológicos y llegamos a las industrias donde ocurre. Un elemento B de esa tabla de enfermedades laborales son las diferentes enfermedades que se clasifican por grupos y categorías de riesgo. Y es importante que el COPAS
pueda explorar en dónde esos factores de riesgo, en su ejercicio que debe hacer de participación en la construcción de la matriz de riesgos y peligros, dentro de esos riesgos identificados en las organizaciones, cuáles se relacionan con enfermedades laborales para vigilarlas. Y obviamente entraron dentro de esa enfermedad laboral directo mediante el decreto 538 de 2020, la COVID-19 para trabajadores del área de la salud. Entonces, es importantísimo que los miembros del COPAS, quienes van a participar, y dentro de sus funciones está la investigación de la enfermedad laboral y la emisión de recomendaciones para la promoción y la seguridad y salud en el trabajo y evitar que desarrolle enfermedades laborales, que se tenga un muy buen conocimiento de cuál es la definición de enfermedad laboral y cuál es su proceso lógico para conocerla. Y esa es otra entonces de las temáticas que recomendamos que se debe potencializar en los comités técnicos del sistema de gestión. Y otra de las recomendaciones que incluimos hoy en este encuentro educativo es la formulación, la jerarquía y el seguimiento de las medidas de intervención a través del análisis de causalidad de los accidentes y la enfermedad laboral. Que el COPAS tenga la capacidad de formular medidas correctivas que sean prácticas, que trascendamos el hacer campañas y hacer jornadas educativas. Debemos pensar en acciones o medidas de intervención desde esa jerarquía de la intervención. Entonces tenemos desde la más efectiva hasta la menos efectiva, y en esto se debe formar el COPAS. Entender que lo ideal sería poder eliminar o remover ese peligro, reemplazarlo o sustituirlo, reducir esa exposición a peligros con controles de ingeniería, cambiar o mejorar la forma en la que los trabajadores se ven expuestos a ese peligro, que es el control administrativo, y finalmente proteger o aislar al trabajador o sus consecuencias mediante el uso de elementos de protección personal. Entonces es fundamental que nuestros comités técnicos conozcan la jerarquía de las intervenciones y puedan emitir recomendaciones que sean prácticas en términos de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o uso de elementos de protección personal. Eso que va a permitir que en la elaboración de informe de la investigación puedan ser claras las acciones que se deben hacer, ¿cierto? Y que esas acciones tengan una fecha de cumplimiento de la acción y tengan un responsable del cumplimiento de esa acción, para que en su objetivo del COPAS de verificar, ellos puedan decir, a la fecha de hoy, a un mes de ocurrencia del accidente, se quedó como responsabilidad que el accidente iba a ser investigado, perdón, y se iba a implementar la siguiente acción. A hoy a un mes, sí, esa medida de intervención se cumplió. Ellos puedan hacer esa verificación. Pues es fundamental que también dentro de esas medidas de intervención se contemplen las investigaciones, de esas medidas de intervención se contemplen lo que construye y aporta el COPAS, que el comité técnico en la investigación no sea solo un participante que firme, sino que entendamos que tiene una razón de ser y que por eso ocurren los accidentes, por eso ocurre su pertenencia a las investigaciones en los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral. Ese era la reflexión que traía para el día de hoy. Todavía nos quedan cerca de 8, 10 minutos, según veo en el reloj. Vamos a aprovechar para darle respuesta a las preguntas que tengan algunos de nuestros participantes en esta acción educativa. Vamos a revisar. Una de las preguntas es si se debe reportar siempre la enfermedad laboral. Acá está. Si toda enfermedad laboral se debe reportar. ¿Cuándo se reporta la enfermedad laboral? Lo dijimos, cuando está enfermo.
el proceso frente a la enfermedad laboral debe iniciar cuando éste está en firme. Sin embargo, hay unos pasos del antes en que la organización debe poder apoyar. Cuando está en firme, cuando el dictamen no fue apelado, cuando lo determinó la Junta Nacional. Recordemos, primera instancia, primera oportunidad es quién hace el diagnóstico por primera vez, que básicamente nuestro sistema de salud está en términos del médico tratante de la EPS. Primera instancia, cuando hay un desacuerdo en las partes, Junta Regional de Calificación. Y segunda instancia o instancia, quien determina dentro de este proceso final, es la Junta Nacional. Es ahí donde hacemos la investigación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tiene para la investigación de la enfermedad laboral? Esa es muy buena pregunta. Explícitamente está que para el accidente de trabajo se debe investigar en máximo los 15 días a la ocurrencia del evento, y en el accidente de trabajo pues es relativamente más sencillo porque el accidente de trabajo es un evento puntual, pero frente a la enfermedad laboral se ocurren esos mismos 15 días una vez está en firme el dictamen. Es decir, Junta Regional determinó enfermedad laboral y no hubo apelaciones, todos estaban de acuerdo, o una vez se emite el dictamen por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Bueno, sigamos. ¿En qué otros temas debe capacitarse el COPAS? Bueno, hoy estábamos hablando de investigación de eventos de origen laboral. Entonces ahí recordamos las temáticas en las que se debe capacitar enfocado en los eventos, ¿cierto? Reconocer los formatos, metodologías de investigación, muy buen conocimiento en enfermedad laboral. Yo vi accidente de trabajo porque normalmente sí capacitamos y hay muy buen conocimiento en accidentes de trabajo, pero es fundamental también accidentes de trabajo y jerarquía, emisión y formulación de medidas de intervención, eso enfocado en la investigación de accidentes de trabajo. Pero en la comunidad nacional de conocimiento, en esta comunidad, hay varios videos que hablan en qué otras temáticas. Hay uno en particular que se habla de aptitudes, comportamientos y conocimientos que debe tener el COPAS, y ahí hablamos de esa formación, pero debe ser formado en inspecciones de seguridad, que puedan realizar inspecciones, en análisis de indicadores, en construcción de informes de seguridad y salud en el trabajo, en auditoría, porque hay una función de auditar, ¿cierto? Entonces debe estar formado en auditoría. Y ojo que frente a la responsabilidad de capacitación, el COPAS no solo debe ser capacitado, sino que al COPAS se le debe socializar y tener en cuenta sus recomendaciones en el programa de capacitaciones, es decir, qué aporta él para las capacitaciones que necesitan los trabajadores, cuáles son las recomendaciones, y además, y ojalá, y esa es una recomendación técnica, que tengamos en cuenta al COPAS y que lo pongamos a que nos dé una capacitación. Qué importante y qué validez le dan a los trabajadores a su comité paritario cuando ve que él mismo participa de ese proceso de capacitación, es decir, que él les da las capacitaciones. Entonces, esa es otra de las recomendaciones técnicas. Siempre debe haber profesional de licencia en el equipo investigador, sí, en las investigaciones de accidentes graves y mortales que se deben reportar, y en las enfermedades laborales debe haber un profesional SST con licencia que respalde esa investigación y que le dé la fuerza para el reporte. A nivel interno, la recomendación es que además tengan esa capacidad para la investigación de los incidentes, que es los que llamamos casi accidentes, que podamos hacer esa investigación y que se haga un ejercicio muy importante. Y todos los elementos de ese rombo de investigación que vimos son fundamentales y deben ser tenidos en cuenta. El representante del COPAS, el líder del sistema de gestión, el supervisor del área o jefe inmediato del trabajador, y además el apoyo por ARL si se llega a necesitar, y el experto en el riesgo que dio lugar a ese accidente.
¿sí? Entonces ese es el equipo y debe estar respaldado por la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos, para los médicos laborales, pues también hay una licencia de seguridad y salud en el trabajo que nos respalde, y nos permite trabajar en todo el ámbito de medicina laboral. Yo creo que ya se nos va acercando el cierre. Espero que este año en la comunidad del conocimiento les haya servido mucho para que los que se vincularon hacia el final, los que hoy por primera vez conocen de esta comunidad y se conectaron a esta acción educativa. La invitación es a que en Posipedia, en nuestro gran repositorio, puedan poner simplemente palabra clave comités técnicos, y encuentran toda esa ruta de conocimiento que trabajamos a lo largo de este año. La invitación es a que sigan fortaleciendo esas habilidades en los comités técnicos y que se unan a nuestros canales y demás. Una invitación y un saludo para todos. Muchas gracias por esta participación en este encuentro educativo. Sé que siempre quedan algunas preguntas sin resolver, pero lo importante es que siempre son muy activos en este ejercicio y que nos podamos seguir viendo y estén muy bien. Doctor Anderson, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, en este caso también queremos realizarle una invitación muy especial a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores a participar. Bueno, en este caso queremos realizarle una invitación muy especial a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores a participar en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024 Bogotá Más Positiva, que se realizará el 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, charlas TED y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o el enlace que habilitaremos en nuestro chat. Queremos también agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud del trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional, y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva.
Colombia, potencia de la vida.